Buenos días para todos. Hoy estamos de alegría porque ya vamos a empezar las meditaciones en el Nuevo Testamento. Bueno, así que alistémonos. Ya saben, los mapas. Mapa, porque el resto ustedes no van a entender nada. Bueno, se la dejo ahí. Otro día nos vemos con más música para todos ustedes. Mire, voy a estrenar. Vamos a colocar un micrófono para que se escuche mejor. Entonces, estamos estrenando. Nos toca ir habilitando más de estos medios para poder ser más... Listo. A ver, yo creo que estamos listos para iniciar este recorrido por el Nuevo Testamento. Listo, un saludo para todos los amigos, un fuerte abrazo para mi familia. Y en verdad, la meditación de esto, el propósito, es sencillamente, vuelvo lo digo, crear el espíritu de investigación. Que no coman entero, que le dediquen tiempo al análisis, a los estudios, que se remonten en la historia, que se remonten a la geografía, que se remonten a la bibliografía de la vida de las personas que están concentradas ahí. Porque en verdad, en este mundo de mentiras, lo único cierto es la presencia de Dios en la vida de nosotros. Es lo único que queda. Entonces, miren, Nuevo Testamento, nacimiento de Cristo. Muchas personas no lo aceptan. ¿Sí? Hay muchísima gente. Ya expliqué el tema del Asia. Si quieren, por favor, revisen los antiguos videos para poder interpretar por qué la comunidad cristiana en Asia Menor es la religión, por allá la séptima, la sexta, y hay mucha gente, muchísima. Estamos hablando de 4.800 millones de habitantes. O sea que la gente que cree en Cristo es por ahí, si acaso un 6%. Aquí en Latinoamérica creemos bastante en Cristo. Pero la verdad de todos esos estudios no es tanto creer en Cristo o no creer, sino qué corazón tenemos cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Qué mente? ¿Cómo nos levantamos a diario? ¿Cómo hacemos las cosas a diario? Porque nada vale saber que hay un Cristo y que hay un plan de salvación, que hay un programa de todo eso que pone Dios, de arrepentimiento, reconcilio, todas estas situaciones, pero realmente el corazón de nosotros está lejos de la adoración a Dios. Por eso he puesto de referencia siempre la edificación, la destrucción, la reedificación, y vuelve y construye el templo y vuelve y destruye los templos de Dios. El templo de Dios en estos momentos está destruido. El que tiene una simbología universal, ese está destruido. El que empezamos con David que quiso, luego Salomón, en fin, eso también nos explicamos. Entonces yo no estoy hablando de la historia antigua, no, estoy hablando de su templo. Y no estoy hablando de las edificaciones de cemento y esto, sino el templo de su vida, el templo de su corazón. Entonces para mí no hay ninguna extrañeza que también lo tenga destruido, porque es un mensaje muy contundente que tenemos que nosotros revisar. ¿Ok? Entonces, partamos. Nuevo Testamento, por favor. Vamos a mirar el tema de los evangelios. ¿Qué eran los evangelistas? Hay otro pedazo que dicen que son los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿cuáles son los hechos de los apóstoles? Hay otro pedazo de la historia bíblica que son las cartas de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Sí? ¿Por qué se convirtió Pablo? Entonces, Pablo se hace interesantísimo, ¿sí? Un hombre de estos, de cómo escribe cartas casi para todo el Asia Menor, ¿sí? A riesgo de su vida. Entonces escribe 7 cartas y afuera de eso escribe 3 cartas
para hombres, para personas, recomendando. Y en fin, y la influencia que tuvo Pablo en las escrituras de los demás documentos. ¿Ok? Hay otra carta por allá que llama de los Hebreos. Es supremamente interesante revisarla. Y ya al final tenemos lo que son los temas de los apóstoles. 4 apóstoles escribieron al final, que es un apostolado, ¿sí? Que es un evangelista. Tenemos que empezar a revisar, a mirar cuál es la diferencia de una cosa y de la otra. No todo es igual, aunque es muy parecido. Y voy a dejar para lo último, ya el tema del Apocalipsis. Entonces, voy a hablar en estos momentos todo lo que concierne a la actualidad. Lo del futuro lo hablamos en capítulo aparte, God y Magog, ¿ya? Daniel, los profetas, ¿qué es un profeta de Dios? ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir explicando poco a poco en el discernimiento histórico y geográfico de la posición para que ustedes avancemos juntos y logren ustedes identificar y extractar lo mejor. Bueno, saludos para todos y arrancamos con el Nuevo Testamento, con los evangelistas. ¿Ya? Mire, todo esto creo que lo estoy fundamentando en Lucas número 1. Dice que muchos han querido organizar la historia, pero dentro más uno investiga, más analiza, más estudia, ¿para qué va uno a la historia si hay una verdad cierta? Es ciertísimo el nacimiento y la presencia de Cristo y todo lo que él desarrolló, dice Lucas, que estuvo al lado de él, ¿ya? Ahora, si empezamos con la primera estrofa de los evangelistas, vamos a encontrar a un Marcos que habla de la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús y todo esto para nosotros ir entrándonos en la vida de Jesús. Bueno, la dejamos ahí en una meditación amplia y grande de las cosas, el del porvenir de las cosas. Ahora sí, remontémonos a las historias y remontémonos a las geografías bíblicas. Mire, a veces uno cuando se pone a leer se confunde porque lee Juan y Juan por todas partes, pero es que antiguamente el nombre de Juan le daban como hoy en día al uno y al otro y al papá y al hijo y al nieto, entonces uno no sabe si es Juan primero, Juan segundo o Juan tercero. ¿Sí? Un ejemplo, como lo mismo Pedro. Entonces, ¿por qué a veces para identificarlos tocaba colocarles como hoy en día llamamos apodos o señales? El uno era de Tarso, pero sí se llamaba Simón, se llamaba Pedro, el mismo Cristo. Miren, nosotros tenemos que ser centrados. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Jesucristo? Aparentemente lo mismo. Emmanuel, nomás ahí. ¿Ya? Mire, Cristo nació de una familia hebrea. ¿Sí? La genealogía. Supuestamente los hebreos son los papás de nosotros en muchas cosas y lo que nos enseña, porque son los hijos de los grandes patriarcas. ¿Ya? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Recordemos ese tema. Entonces ellos quedaron, pero se quedaron con el Antiguo Testamento, de ahí no pasan. Y aún están esperando la venida del Mesías. Yo lo puedo refutar como historiador bíblico, como estas situaciones, temas que tengan que ver con la etnia cultural, porque eso es arraigado, las etnias. Pero sí puedo refutar lo que es presencia de Dios, manifestación de Dios, dones de Dios, discernimiento de Dios. Y necesariamente, mire, lo que no entendemos con nuestros ojos humanos, ¿sí? Nos tenemos que remontar necesariamente a una cosa que llama el día del Pentecostés. ¿Ya? Necesariamente tenemos que nosotros, para poder asimilar todo esto,
llegar, ¿sí?, al manifiesto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y les advierto, con esto que estoy hablando, ya mucha gente me apaga el celular y se va, porque voy a empezar a hablar muchas cosas y les voy a decir, espere para que ustedes mismos interpreten, entiendan y vivan, porque nos merecemos vivir las experiencias. Vuelvo y repito, como hemos venido, miren, el más interesado de todo esto no soy yo solamente estoy hablando. Me ha interesado de todo esto el mismo Dios. Y si usted tiene una comunión con Dios, un acercamiento con Dios personal, Dios mismo se revela ante usted, ¿sí? Se muestra, pero por lo menos permita esa experiencia en Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, más que traerle las historias bíblicas, el posicionamiento geográfico, el posicionamiento histórico, es traerle una experiencia en Dios, pero ustedes mismos la tienen que vivir, ustedes mismos la tienen que solicitar, porque, porque, porque esto, estamos hablando de temas sagrados, temas bíblicos. Miren, un capítulo aparte, voy a hablar de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, ¿por quién las escribió? ¿Y en qué letras se escribió? ¿Sí? En arameo, ¿sí? En griego, en latín, en inglés, en español. Entonces, los historiadores bíblicos se meten una mano de discusiones, se ponen en duda que por qué, que esa historia sí está bien, que no concuerda con los hechos, que no concuerdan con esto, que el que la vivió no escribió, que la escribió otro. Y efectivamente para el mundo científico en letras y en historias a veces es difícil acotejar todo ese legado que da la oralidad. A ver, me tengo que referir a mi nieto, porque los abuelos, cuando se refieren a los nietos, los abuelos no le escribimos cartas, ni le dejamos testamentos, ni le dejamos escrito nada. Los abuelos lo único que le dejamos a los nietos son los cuentos. Me acuerdo que cuando iba en un camión se me pinchó el camión, entonces yo me varé, entonces apareció alguien con un agua, con una panela, y empieza a echar toda una historia. O este abuelo, me acuerdo que cuando estaba trabajando llegó una señora con unos bananos, unos plátanos, unos aguacates para ofrendármelos. Entonces, uno le enseña a su gente es hablando, con la oralidad, uno no le enseña escribiéndole. Entonces, en las Sagradas Escrituras hay mucha oralidad que con el tiempo la vinieron pues escribiendo. Se habló en arameo, pero terminaron en griego. El arameo son lenguas semíticas. Lenguas semíticas son lenguas muy propias del hebreo, ¿sí? Del Abraham, de esta gente que vinieron con las cuestiones de Dios, los patriarcas. Entonces, ya hay que hacer un análisis, porque empezamos a mirar Biblias que tienen ciertos escritos y Biblias que no tienen ciertos escritos. Y a partir de ahí empiezan un montón de cuestionamientos y un montón de dudas. El problema de cada quien. Miren, en el Antiguo Testamento tenemos la compañía de Proverbios, tenemos la compañía de Lamentaciones, tenemos la compañía de Salmos, tenemos la compañía de los Cantares. Eso nos acompaña a interpretar las vivencias en cada persona. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos eso. En el Nuevo Testamento nos estamos haciendo a puño. ¿Sí? Pura explicación. Los unos explicaron todas las acciones que hizo Cristo. Desde su nacimiento, que si fue a Egipto, que si no fue, que fue al Jordán, fue a Galilea. ¿Sí? Entonces, muchos hablan de eso. Otros hablan de todos los hechos de los apóstoles, qué hicieron los apóstoles, a dónde viajaron, a dónde no viajaron, cómo recibieron la bendición de conocer a Cristo. Y en el otro, que son las epístolas de Pablo, son cartas donde un hombre le recomienda a las iglesias que tengan en cuenta ciertas cosas, alientan, motivan
reprenden, refrenan, tengan cuidado. Mire, póngale cuidado. Yo he dicho que uno puede ser embajador de la paz, uno puede ser gestor de paz, uno puede enviar a otros países la experiencia que hemos vivido aquí en Colombia en la resolución de los conflictos para que los otros países aprendan cómo nosotros pudimos resolver tantas situaciones a lo largo de la vida. Nosotros hemos tenido violencia, un país violento, siempre. La guerra de los 1000 días, la guerra de 1928, la Primera Guerra Mundial, la muerte de un líder político aquí como Gaitán, que es una revuelta. La guerra entre liberales y conservadores, la guerra de guerrillas. La guerra es contra todo este fenómeno que quieren hacer maldad. Y para eso le toca a uno tirar cabeza y la cabeza de uno no la aguanta ni no la alcanza para poder resolver tantas cosas. Y por eso es que cuando hay guerra hay más oración. Uno la pasa ya clavado de rodillas pidiéndole a Dios que cómo resuelve. Porque no está resolviendo uno ni la vida de uno mismo, ni la de su familia, la está resolviendo a veces hasta de un pueblo y de una región. Entonces, cuando hay guerra, mire, yo llamo a los hijos de nosotros, de esta época, que estaban mirando, son hijos de la guerra, pues. Pero los hijos de mis hijos, o sea, mi nieto, usted hijo, es un hijo de la paz. Son hijos de jaula de oro. Hijos que la necesidad de hablar rodillas, de estar ante la presencia de Dios, es muy escasa porque todos lo tienen. Es muy escasa porque no hay ese querer, como dijo el sacerdote, en cuya presencia estoy. Y esa experiencia que Dios nos permitió desarrollar hoy en día con toda esta situación que está viviendo Colombia y todos estos fenómenos, pues obvio que todos los días toca hablar rodillas como hace mi esposa todos los días a las 5 de la mañana. Lea, escuche todos los preceptos de Dios en la vida. Entonces eso nos ayuda a estar siempre unidos a Dios. Y esa es la cota de nosotros. De pronto no digo yo que tengamos el 100%, pero sí podemos tener una cota del plan de salvación que tiene Dios, que de pronto nos diga, hey, ¿será que soy uno de los escogidos, Dios, para estar en el tribunal tuyo allá? Entonces, miren, ayer estaba en un cumpleaños y me provocó hablar. Y me provocó hablar de los tiempos de la vida de la gente, así como el tiempo de la vida de la gente es el tiempo bíblico. Entonces, se llaman dispensaciones. Entonces, dispensación de la inocencia, ya les expliqué que ese era el tema de Adán. Luego viene el tema de la conciencia, cuando Adán fue expulsado. ¿Ok? Viene la dispensación de la ley, ¿sí? El tema de Moisés. ¿Ya? Viene la dispensación de la promesa. ¿Ya? Entonces eso, ¿cuánto llevo? Como 4, creo yo. En fin, falta otra por ahí. Pero viene el tema de la gracia y terminamos con la dispensación del milenio. En este tiempo, cuando vamos a leer el Nuevo Testamento, todos los apóstoles y todos los escritores dicen y rezan, la gracia de Dios sea con nosotros. Que la gracia de Cristo, ¿sí? Bendito y gracias, ¿sí? El tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Ya? Y sois salvos por gracia. Entonces viene un montón de preguntaderas. Entonces, si la ley era antiguamente que él dio los 10 mandamientos y formas de vivir. Oiga, venga. Pregunta para mis amigos. ¿Dónde queda el Monte de los Olivos? ¿Y a qué distancia está el Monte de los Olivos de Belén? ¿Y a qué distancia está en Nazaret? ¿Ok? ¿Y a qué distancia está en Jerusalén? De los Montes de los Olivos al Monte de Sinaí, ¿qué hay? ¿Ya? Mire, de Belén a Jerusalén apenas hay 9 kilómetros. Pero de Nazaret a Jerusalén más o menos hay como 120 kilómetros, yo qué sé. Para que tengamos una dimensión de recorrido.
¿sí? El río Jordán de Galilea hasta el Mar Muerto, eso tiene más o menos 167 kilómetros. Y anoten, por favor, el Mar de Galilea, Mar de Galilea. Cristo se la pasó por ahí. Y de muchos pescadores de ellos, aún un joven de 18 años, 20 años, fue llamado apóstol. Cristo mismo lo llamó pescadores. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Pedro también? ¿De dónde eran ellos? Miren, uno a veces ve tanta violencia, tanta guerra y tantas situaciones que uno no dimensiona. Voy a hablar del caso de Palestina y el caso de Israel. Estoy hablando un tema muy genérico de todos para crear en ustedes una conciencia de que hay mucho tema que investigar y esto es más complicado que estudiar Asia. Yo pensé que era más fácil, pero mentira. Entonces me toca traer muchas cápsulas, porque si quieren realmente entender, me tengo que remontar al otro capítulo, al otro y al otro. Entonces esto se me va a llevar otros 10 programas como el de hoy. Mire, ya llevo 22 minutos y no he arrancado. No he arrancado realmente, pero he querido hacerle un preámbulo genérico a todo lo que vamos a nosotros a caminar. ¿Sí? Porque Cristo eh, hizo toda esa manifestación, acuerdo de la muerte de Cristo. Mire, voy a terminar con esto, porque ya 23 minutos es mucho tiempo, pero voy a terminar con esto. David quiso construir el templo, no lo dejaron. Salomón lo construyó. Nabucodonosor lo destruyó, acuérdense. ¿Pero por qué lo destruyó? Porque hay un pueblo lejos del corazón de Dios, haciendo las advertencias. Jeremías, Daniel, yo qué sé, tanta gente de esos, ¿sí? Ezequiel, el mismo Isaac. Ese templo que se construyó cuando vino Cristo, dijo, mire, este templo no quedará piedra sobre piedra porque este pueblo de labios me honra, pero no de corazón. Y así no es. Así no es. Dijo, 70 años se va a destruir. Entonces vino el Imperio Romano que estaba posesionado ahí y tome, el mismo emperador romano destruyó 70 años más tarde, ya Cristo había muerto, destruyeron ese templo. Entonces, es que Israel ha tenido revueltas. Israel en 100 años hay 60, 70 revueltas. Israel en 100 años se murieron más de 1.200.000 judíos. Beligerantes, peleando su etnia, peleando contra los imperios. Entonces, mira, ya en el año 360, vuelvo y digo, el Constantino, ¿sí? Constantino I de Constantinopla, ordenó que no se persiguiera más al pueblo cristiano. ¿Ya? Y él era un emperador romano. 200 años más tarde, 250 años más tarde, otro emperador dijo, no señor, aquí la religión que se va a practicar en todo el imperio va a ser el cristianismo. Y lo da por estatutos de él. Y todos los que están persiguiendo a los cristianos ahora son perseguidos. Y de ahí es donde desmantelan todos los cultos satánicos, todos los cultos que no eran de Dios que conocemos. Desde esa época mismo. ¿Y eso a qué se debe? Pues el accionar de los evangelios, el accionar de los apóstoles, porque ellos se pararon un tiempo en la línea y tuvieron la fortaleza, la certeza, la convicción por encima de su propia vida, manifestar que hay un Cristo vivo, manifestar que hay un Dios, manifestar que las cosas cambiaron. Si no, vaya usted mismo hoy en día a escribirle una carta a cualquier otra religión a nivel mundial que no conoce a Cristo. Aquí en Colombia no da hasta temor a hablar
manifestar, porque entonces viene la rivalidad religiosa y viene un montón de cosas. Entonces nosotros nos callamos mejor, pero esta gente no le callaron. Le callaron. Que ellos hayan aceptado o no hayan aceptado no es problema de nosotros. El problema de nosotros es tener que presentar lo que estamos presentando hoy. Entonces, Pablo nos enseñó los cuidados que debemos tener. Mire, yo sí le puedo aceptar. Aquí el que está hablando no es un santo. De pronto esto brilla mucho, pero no, no es. Pero esa cosa me obliga a mí revisar las Sagradas Escrituras hoy en día, como estoy incluso haciendo un análisis, para poder corregir mi vida. Porque si no, y ya me pasaron los tiempos, porque si no, ya. Entonces todo tiene su tiempo y todo nos ayuda para bien. Aprovechemos el tiempo de la gracia. Ya terminé con esto. Un abrazo para todos. Preparémonos, por favor, a mirar el posicionamiento ya ahora sí de la región de Israel, de la región de Judea. Acuérdense que ya estaban las 12 tribus, ¿sí? De Jacob, los hijos de Jacob, de Egipto. José, que estuvo en Egipto, Jacob fue allá con los hermanos, volvieron otra vez a la tierra prometida, pero realmente los escogidos de Dios tuvieron que salir de Egipto, exiliados nuevamente, exiliados de Israel, tuvieron que salir exiliados de Palestina. El pueblo hebreo, el conocedor de los patriarcas, no aceptan a Cristo y imponen sus leyes. Y el pueblo cristiano está, de allá de Judea, está fuera de su territorio. Entonces, hay una cosa que llama diáspora y hay otra que ya vienen a recibir nuevamente a su tierra prometida. Eso lo vamos a interpretar muy bien en el Apocalipsis. Ahorita vamos a mirar el accionar, ya dije, de los apóstoles, los discípulos, la presencia, y por favor, tengo que presentarle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar todas estas cosas, porque a veces uno se queda corto en hacerse entender, en hacerse explicar. Y ustedes que están allá, la recomendación, por favor, leamos, revisemos, hacemos referencias históricas. Yo sé que es muy difícil uno contradecirse a veces lo que tantos años hemos profesado y hemos militado, pero uno a veces no puede seguir tal vez en una equivocación y no darse el espacio para poder reconsiderar ciertas cosas. Un abrazo para todos, bendiciones, es una alegría poder utilizar estos medios para poder dejar unas ideas, unos pensamientos y unas motivaciones. Muchas gracias y vamos a arrancar en el próximo programa con los evangelios. ¿Ya? Evangelios son Marcos, Juan, Lucas, Mateo. 4. Un abrazo para todos y bendiciones.